Salmo número 4. Antes que empecemos con el mensaje, no sé si hay alguna persona que esté con nosotros por primera vez. Si está por primera vez, nos encantaría poder conocerlo y si nos podría dar su nombre. Si no, bienvenidos nuevamente. Vamos a ir al Salmo 4 en esta mañana, en este mediodía. Salmo capítulo 4. Como saben, estamos en una serie de mensajes en este maravilloso libro de los Salmos, que quiere decir libro de alabanza, para que ustedes puedan entender un poquitito. Yo diría, en el transcurso de los años que tengo de conocer al Señor, generalmente cuando hablo con una persona y comparten algún salmo, comparten por igual de que los salmos le traen paz, le traen esperanza, le traen aliento. Y la razón es porque se están identificando con los autores de los salmos en las situaciones que están pasando. Sea momentos de alegría, sea momentos de victoria, sea momentos de enfermedad, sea momentos de pruebas grandes por las que podamos estar pasando. Los salmos traen, como les digo, esta paz, esa tranquilidad, ese aliento, ¿no es cierto? Ahora, este salmo o canto de alabanza, yo no sé cuántos de ustedes tengan, vamos a aprender algunas cositas, yo creo que muy importantes e interesantes. Algunas de ellas no las sabía yo, pero qué lindo que cuando uno empieza a estudiar para los mensajes, y sobre todo primera vez que estamos después de 27 años dedicándonos al libro de los Salmos, hemos predicado sobre distintos salmos específicos, pero esta vez vamos a ir por una serie de salmos selectos. Y una de las cosas que, no sé si ustedes lo tengan en su Biblia, pero dice el músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Y para que ustedes puedan entender, no sé si trajeron papel y lápiz para anotar o lo pueden anotar ahí. Cada vez que encontramos este canto que fue dado al músico principal, lo que está diciendo allí sería como el líder de música, el ministro de música, pero algo que vamos a notar y, como les digo, aprender en este mediodía, tiene que ver qué significan esas palabras, porque no es un lugar. Yo lo primerito que vino a mi mente es que era alguna zona en Israel, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver, por ejemplo, cuando dice allí sobre Nehinot, significa al músico principal. Dos cosas que vamos a aprender en este día. Número uno, que estaba dirigido a un músico, a un líder o ministro que estaba encargado de las cuerdas. Y cuando vemos de las cuerdas, por ejemplo, estamos hablando como en lo que respecta 8 cuerdas como el arpa, como la cítara. Estamos hablando de esto. Lo segundo que vamos a aprender es lo siguiente. En aquellos días, en Israel, sobre todo cuando estamos hablando de la música, ustedes se van a dar cuenta que no solamente había un líder que se encargaba de las cuerdas, pero, por ejemplo, vamos a ver en otras ocasiones, como el Salmo número 6, donde dice al músico principal de Seminit, que es un instrumento de 8 cuerdas. Estamos viendo lo siguiente. Cada sección de instrumentos tenía un líder. Eso es algo interesante. Aquel que estaba dirigiendo en lo que respecta a los cultos, eran distintos líderes. Los de cuerdas, los de flautas, los de címbalos, los de bocina, es decir, trompetas, flautas. Cada uno tenía un ministro de música donde después se juntaban todos juntos y se encargaban de lo que es la alabanza en el templo. Esto es algo tremendo. ¿Se imaginan ustedes encargados, por ejemplo, como les digo, ustedes van a ver allí del título Nehilot, quiere decir las flautas, está al músico principal de Hitit, ese quiere decir que estaba encargado de las melodías, estaba encargado de lo que es la armonía entre aquellos que cantaban.
Y están después aquellos encargados de las trompetas, el shofar o shofar, que es los cuernos que utilizaban para llamado de guerra, para lo que es la alabanza por igual. Esto lo podemos ver en los Salmos 47, lo podemos ver en el Salmo 98. Interesante de notar en Nehemías 12 estaba mirando por igual la importancia que tenía la alabanza en el templo. Nos dice en Nehemías 12 que habían dos coros, tenían dos coros, a falta de uno, tenían dos coros. Estaban interesados en dirigir la alabanza en el pueblo, estaban interesados en que el pueblo supiera gozarse en la presencia de Dios. Estaba un tal Israías, que era el director de los cantores, dice que cantaban en alta voz. Están los sacerdotes que tocaban las trompetas, no solamente ministraban en la palabra, pero estaban los sacerdotes que tocaban trompetas, que dirigían la alabanza por igual. Estaban integrados ahí en ese grupo para poder llevar, como les digo, este factor tan importante en un culto como es los cantos. Cada uno de nosotros, yo creo que conocemos el Salmo 150, dice allí: alaben a Dios en su santuario con bocina, con salterio, con arpas, panderos, címbalos. Cada área con un director, cada área en lo que respecta buscando la excelencia, porque cada departamento ensayaban lo que es por separado y después ensayaban todos juntos. Y al estar ensayando por separado, estamos hablando, vuelvo a repetir, estaban buscando la excelencia en la alabanza y buscar excelencia por igual en la adoración. Ahora, estos salmos que vamos a estar mirando, para mí han sido un factor muy importante en mi vida, pasando por distintas situaciones durante 2 semanas. Nada más que quiero compartir, durmiendo nada más que 3 horas por día, 4 horas, levantándome entre 3 y 4 de la mañana, acostándome a las 12 de la noche. Y he encontrado que todas estas inquietudes o cosas por las cuales nosotros podamos estar pasando, ha sido un beneficio para mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque han sido horas en las cuales no las desaprovecho, no rezongo, al contrario, me voy a la cocina, a la mesa de la cocina, abro lo que es la persiana o los verticales, comienzo a ver 4 de la mañana cómo está y después empiezo a ver a las 6 de la mañana cómo va saliendo el sol. Es una cosa maravillosa. Me he pasado 4 horas, 5 horas orando y doy gracias al Señor porque ha sido un momento tremendo de alegría, de gozo, de saber de que hay un Dios que está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Y eso es exactamente lo que vamos a estar viendo en este día, en la mañana de hoy, en la noche, que es nuestro Dios escuchando la oración de su pueblo. Si estás pasando por enfermedades, si estás pasando por algún problema serio en tu vida, si estás pasando por algo que te está inquietando, sea lo que sea, déjame decirte lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy, en la noche de hoy, porque vamos a estar en una serie de oraciones de parte del pueblo de Dios, del Hijo, la hija de Dios, hablando con el Señor, buscando su guía, buscando su fortaleza, va a ser de mucha bendición. Y cada salmo vamos a ver de que estamos viendo las inquietudes del salmista, pero estamos viendo por igual lo que es la alabanza. Acuérdense, estos salmos son cantos de alabanza a este Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Ahora nos dice aquí, vamos a ir al versículo número 1 del Salmo 4, oye mi oración. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Oye mi oración. La pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente, porque a veces nosotros, basados en nuestros sentimientos o lo que sentimos en un momento de angustia, nos ponemos peor si sentimos, escuche esto, si sentimos que este Dios no nos está escuchando. Nos agarra una desesperación porque pensamos: ¿me estás escuchando, Señor, cuando estoy hablando y clamando a ti? Y déjame decirte que vamos a ir a una verdad, y es la siguiente: no está basado en nuestros sentimientos si sentimos o no. Está basado en lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Clama a mí, yo te voy a responder.
El Señor nos está diciendo, pide y se te dará. El Señor nos está invitando y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar lo que es el oportuno socorro en los tiempos que nosotros necesitamos. Está basado en la palabra, en la verdad de la palabra de Dios. ¿Escucha el Señor mi clamor? Sí que lo escucha. ¿Tengo que sentir algo? No. Es nada más que de saber que este Dios está pendiente en el clamor y en los ruegos y las oraciones de su pueblo. Él está escuchando. Él está allí. Ahora, hay algo que dice Dios de mi justicia. Cuando vemos el significado de justicia, la palabra justicia, que quiere decir juzgar de acuerdo a la verdad, juzgar a una persona de acuerdo a la verdad, y dando entonces a cada uno lo que le corresponde. Es algo interesante. Y les voy a decir por qué. Porque ¿se acuerdan ustedes que estamos viendo de que David está escribiendo porque Absalón, su hijo, lo estaba persiguiendo? David estaba huyendo, David estaba angustiado, estaba desesperado porque su propia carne lo estaba persiguiendo para quitarlo del trono. Hasta incluso tenía la intención de sacarlo permanentemente a David. Y David entonces comienza a escribir una serie de oraciones en las cuales, fíjense ustedes, todo comenzó con David y Betsabé. David asesinó porque es un asesino, David pecó, es un adúltero. Y entonces Natán le está diciendo, mira, Dios te perdonó tu pecado, pero la espada jamás se apartará de tu casa. No se va a apartar jamás la espada de tu casa. Entonces encontramos a Amnón, uno de los hijos de David, que viola a su media hermana, Tamar. Viene Absalón, toma justicia en sus manos, mata a Amnón, y entonces empieza el pueblo a favorecer a Absalón. Algunos estaban a favor de él, y entonces David está escribiendo esto. Ahora la pregunta es la siguiente. David merecía morir por lo que había hecho. David fue un asesino. David fue un traicionero. David fue un adúltero. Sabía muy bien que esa mujer tenía un esposo y sin embargo se quitó todo eso de encima en decir es casada. Urías nos dice a nosotros que es uno de los valientes que tuvo David y sin embargo fue en contra de la confianza de él, lo puso en lo peor de la batalla. Y Urías, a pesar de todo eso, dice que no se salió de su lugar, sino que combatió hasta que murió. David merecía morir. Ahora, le está pidiendo a Dios, fíjense esto, Dios de mi justicia. Dios de mi justicia. Ahora, ¿cómo hace Dios justicia? ¿Cómo es que hace Dios justicia? Porque si vemos de que es culpable, y este culpable le está pidiendo a Dios, haz justicia conmigo, entonces, ¿en qué se basa la justicia de Dios? Bueno, Nahum capítulo 1, versículo 3, nos dice a nosotros que Dios no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1, verso 3, no tendrá por inocente al culpable. La sentencia vino. No se va a apartar jamás, jamás se va a apartar la espada de tu casa. Está hablando de que va a tener problemas internos con su familia. Pero también Dios le dijo, no vas a morir. Dios ha remitido, ha perdonado, porque se dio cuenta David de su pecado. Y esto es algo que tenemos que mirar con respecto a una cosa, dos por lo menos enseñanzas importantes, es que vamos a recibir de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este Dios está pendiente de disciplinar. Dice, al que ama, Dios disciplina, Dios castiga. Entonces, podemos mirar con respecto a la Biblia que nos enseña la ley y los mandamientos de Dios. Tenemos ejemplos, bastantes ejemplos, con aquellos que desobedecen. Entonces hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. Dios nos está dando advertencia en su palabra. Nos dice en sus mandamientos, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo quiero que ustedes procedan de esta manera. Y al ver la advertencia, si desobedecemos, es que entonces
tenemos que observar qué es lo que Dios va a hacer, cómo va a actuar, porque va a actuar. Y cuando Él actúa, mis hermanos, tenemos que tener un poquitito de temor cuando Él comience a poner las cosas en su debido lugar, porque desobediencia va a traer consecuencias en nuestra vida. En algunos casos, como el de David, pasará mucho tiempo que estuvo en sufrimiento y sufriendo las consecuencias por no meditar en ellas. David, como les digo, sabía que tenía un esposo, porque se lo dijeron. Ella está casada, no puedes tocarla, ella tiene un esposo y está vivo. Entonces empezamos a mirar, gracias a Dios por su misericordia, porque hay algo que nos dice la palabra en el Salmo 51, versículo 17, es lo siguiente: al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, no despreciarás. Al corazón contrito y humillado. Nos dice la palabra de Dios por igual en el Salmo 103 y versículo 10, nos dice lo siguiente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras obras. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. A pesar de esto, entonces, estamos viendo la espada, estamos viendo el castigo, estamos viendo las consecuencias de desobedecer a Dios, porque podemos ver la muerte de 3 de sus hijos. Y ustedes dirán, ¿qué es el tercero? El bebé que tuvo con Betsabé murió. Eso fue castigo del Señor, Amnón y después Absalón. David sabía que Dios iba a hacer justicia. Ahora vamos a ver la actitud de David. Yo quiero que ustedes vean conmigo la actitud de David. Así que vamos a ir a 2 de Samuel 15, versículo 23 al 30. 2 de Samuel, vamos a ir para atrás, algunos capítulos, en el capítulo 15 y versículos 23 al 30. Vamos a observar la actitud de David cuando pecó. ¿Están conmigo? Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con ustedes sus 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David estaba acongojado, estaba mal por lo que había hecho. Ven, ahí es donde está la diferencia con respecto a la justicia de Dios, porque hay algo que debemos de observar, es que en el corazón de David causó muchísimas lágrimas. David estaba sufriendo, el pueblo estaba sufriendo. Y esto es algo que debemos de observar en lo siguiente con respecto a este canto, este Salmo 4. Piensa en esto: cada vez que desobedecemos a Dios, no solamente vamos a sufrir nosotros, pero van a sufrir aquellos que están alrededor nuestro. Cada vez que nosotros optamos por ir en contra de la voluntad de Dios, no solamente sufriremos nosotros, pero van a sufrir aquellos que están alrededor nuestro.
Hay algo que debemos de estar observando, es que David estaba sufriendo, el pueblo estaba sufriendo. David estaba consciente de que Dios es quien pone, Dios es quien quita. En David había un respeto muy grande, y estoy diciendo esto en el sentido de que Saúl lo estaba persiguiendo a él, nada más que porque escuchó al pueblo decir de que Saúl tiene a sus miles y David a sus 10,000 que lo estaban alabando. Saúl entra en un celo tremendo, y David no tenía la culpa. David estaba contento, sabía quién era Saúl. Saúl era elegido por Dios. Saúl era el ungido por Dios. Y en 2 ocasiones, vean ustedes, hablando de justicia, David tuvo la oportunidad de traspasarlo con una lanza. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque él entendió, este hombre fue puesto por Dios. Es Dios quien pone y es Dios quien va a sacar. La tenía fija, la tenía bien en su mente. Absalón, sin embargo, no. Absalón no había sido escogido por Dios. Absalón no fue ungido por Dios. Y es lo que vemos nosotros aquí en el verso 3, por ejemplo, del Salmo 4. Saben, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Dios ha escogido a aquellos que son piadosos para sí. Los escogió para Él mismo. Pero podemos notar entonces el propósito de Dios definido para la vida de David, a pesar de sus errores, a pesar de los errores que cometió. Dios tenía un propósito con David. Como les digo, era un adúltero y era un asesino. Y sin embargo ahí continuó como rey. No supo manejar los problemas de familia. Vean ustedes, es algo increíble que no supo manejar los problemas de la familia. Y entonces sufrió a consecuencia de no saber manejar los problemas familiares. ¿Por qué? Porque supo que uno de sus hijos, de una de sus esposas, Amnón, abusó de Tamar. Y estuvo 2 años sin hacer absolutamente nada. Imagínense ustedes a Absalón, su hermano, ¿cómo estaría? ¿Qué vas a hacer, papá? Tienes los datos y no estás haciendo absolutamente nada. Y después entonces viene Absalón, que mata a su medio hermano Amnón. ¿Y qué hizo David? No hizo nada. Dejó pasar todo. Por el otro lado, para que ustedes vean cuántos errores comete David, David hace un censo de su ejército porque quería saber cuántos soldados tenía. Y le dijeron, no hagas esto, rey, no necesitas. Tenemos a Dios que está batallando por nosotros, no necesitas hacer censo, hagan el censo. ¿Y qué pasó? Dios empezó a castigar, le dijo, bueno, tienes algunas opciones. ¿Castigo sobre ti? No, Señor, yo no. Me equivoqué, pero entonces va a ser tu pueblo. Ok. Ah, qué lindo, David. Tú eres el causante de todo esto y entonces prefieres, en lugar que el castigo venga sobre ti, escogiste a tu pueblo para que mueran tus soldados. Pero a pesar de todo, David nos dice la palabra de Dios que tenía un corazón inclinado al corazón de Dios. ¿No fue orgulloso en persistir en su pecado? ¿Cómo se sentía? Verso 1. Cuando estaba en angustia. Cuando estaba en angustia. Estaba angustiado. Capítulo 5, vean el verso 1 y 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera que mi gemir. Está atento a la voz de ¿qué? De mi clamor. Capítulo 6, verso 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque ¿qué? Estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Verso 3. Mi alma también está muy turbada. Verso 6 del capítulo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores.
¿Quieren ver a un hombre que estaba sufriendo por lo que había hecho? Y Dios está diciendo al corazón contrito y humillado, yo no lo voy a despreciar. El verso 8 nos dice del Salmo 6, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. De mi lloro. Quebrantado completamente. Ahora este hombre está pidiéndole a Dios que haga justicia. Dios de mi justicia. Dios de mi justicia, ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces acá, fíjense ustedes, aparece este Dios haciendo justicia por él. Nos dice el versículo 4, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón estando en su cama y callen. Tiemblen y mediten. David lo que está diciendo, está conmovido por el temor que tiene hacia Dios. Está conmovido, nos está compartiendo a nosotros. Conmuévanse cuando ustedes estén en cama y estén allí en esa quietud, tiemblen y no pequen, mediten bien en su corazón, porque David lo que está dando es un testimonio a través de esta alabanza. Está diciendo, miren, yo cometí todos estos errores, cometí estos pecados. Y comenzó a temblar el corazón de David, porque entendió que este Dios es justo. Entendió que este Dios es un Dios que, déjenme decirles, no podemos jugar con este Dios. No podemos pensar que este Dios hace ojo, de mirar las cosas y desatender, como hizo David. No, Dios no va a hacer eso. Y está diciendo, conmovido, dice, tiemblen. Tengan temblor y mediten bien en lo que están haciendo en contra de Dios. Tengan cuidado, está diciendo David en este canto. Él deseaba con todo su corazón no volver a pecar en contra de Dios, mis hermanos. Hay una cosa que les quiero decir, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero te voy a decir una cosa, hay algunos se piensan que por ese versículo te está diciendo, peca todo lo que quieras, que la gracia de Dios sobreabunda. Y mis hermanos, Pablo está diciendo en ese mismo capítulo, hemos de pecar de cualquier manera o por cualquier cosa. Y él dice, de ninguna manera pensemos esto. ¿Por qué? Porque este Dios es santo. Sean santos como este Dios es santo. ¿Por qué? Porque sin santidad no vamos a poder ver a Dios. Y este Dios, mis hermanos, para aquellos que estén pensando, voy a pecar y Dios me va a perdonar, ten cuidadito con ese pensamiento, porque hay algo, si lo amas a Cristo Jesús, piensa que fue el pecado que lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Cómo puede el creyente entonces pensar, voy a pecar, total sobreabunda la gracia? En ninguna manera. Nuestro Cristo, nuestro Señor, gritó bien fuerte desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gritó en agonía, estaba diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y dice que goteaba como gotas de sangre. Lo golpearon brutalmente, lo latigaron. Y todavía tenemos en la mente de decir, vamos a pecar, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, qué bueno que es Dios. No, mi hermanito, mi hermanita, ten mucho cuidado con ese pensamiento. Dios de mi justicia, conmovidos y estremecidos de no pecar en contra de un Dios que es santo, es lo que tiene que gobernar nuestra mente. Mis hermanos, nos dice a nosotros en Éxodo 28 y versículo 35 que al sumo sacerdote se le ponían campanitas. Se le ponían campanitas para que sonara si ese sacerdote entraba en la presencia en el lugar santísimo, sin entrar limpio. Si tenía pecado, mis hermanos, las campanitas las pusieron porque si sonaban quería decir que cayó frito en la presencia de Dios. Era algo serio. Lo sigue siendo en el Nuevo Testamento porque Dios no cambió el Nuevo Testamento es algo distinto, Dios de amor y no es el Dios de justicia, no.
Es Dios de justicia porque está mostrando que Cristo fue crucificado en la cruz. Nos está diciendo que es Dios de justicia porque vemos el libro del Apocalipsis donde Dios desata su ira sobre toda la tierra porque hay iniquidad, hay pecado que gobierna en el mundo entero. En 1 Corintios capítulo 6 nos dice a nosotros que somos el templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo entonces pertenece al Señor porque por precio fuimos comprados. Acuérdate de esto, por precio fuiste comprado. Fue con la sangre preciosa de Cristo Jesús que puso el precio de tu alma en la vida de Cristo Jesús. Santo. Para David, como tiene que ser para todos nosotros, es un momento de meditación. Mediten y callen. Mediten en esto y estén calladitos, no estén hablando cosas que no son después. Ahora, ¿qué hace David en este salmo? En el versículo 5, segundo punto, dice allí, ofrezcan sacrificios, vean ustedes, de justicia. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Dios, confíen en Jehová. Justicia, ¿está basado en qué? Ofrecer sacrificios de justicia. La justicia quiere decir que estamos viviendo en la verdad y que le estamos dando a Dios lo que le corresponde. Al ofrecer sacrificios de justicia, le estamos dando a Dios lo que le corresponde, porque eso es lo que quiere decir la palabra justicia. De darnos a nosotros lo que nos corresponde. ¿No es cierto? Quiere decir, la justicia está basada en la verdad y entonces dándonos el pago de acuerdo a esa verdad que es su ley, sus mandamientos, nos va a dar de acuerdo a todo eso. El alma que pecare, esa morirá. Pero gracias y bendito sea el Señor de misericordia que envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, cuando miramos esa cruz, cuando miramos a ese Jesús, es un tiempo de alabanza y de decir gracias Señor, porque tú me diste, proveíste lo que es la salvación para mi alma, a pesar que yo no la merezca. Es tan importante, ¿por qué? Porque la nueva vida de Dios que nos ha dado es un don. Déjame decirte una cosa. El regalo que Dios nos ha dado es un don, es un regalo. Santo. Es hermoso. ¿De qué manera es hermoso? ¿Cómo puedo yo ofrecer sacrificios de justicia? Ve conmigo a 1 de Pedro 4, por favor. 1 de Pedro 4, versículo 10 al 11. ¿Cómo puedo ofrecer sacrificios de justicia a este Dios? Dado que mi vida es un regalo que Dios me ha dado, es un regalo, es un don. Te ha dado vida en abundancia, te ha dado vida eterna, te ha dado perdón de pecados. Pero la vida que Dios nos da, al ofrecer sacrificios de justicia, basado en la verdad y en lo que corresponde, es esto. Vean ustedes. Cada uno, cada creyente, cada uno, según el don, el regalo que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros. Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de servir. Cuando estamos hablando de ministro, estamos hablando de una persona que sirve, que está sirviendo en la obra. Y fíjate lo que dice allí. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sirve, ministre, sirva, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El don que ha recibido, mis hermanos, de acuerdo a Pablo en lo que dice a los romanos y lo que dice a los corintios, es que fuimos llamados por Dios, fuimos justificados por Dios. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos, nos dice Romanos 8, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Lo consideras así o no? Si es el templo del Espíritu Santo y no somos más dueños de nosotros mismos, porque no somos dueños de nosotros mismos, por eso que es Señor, cuando hablamos Señor, Él es dueño absoluto de todo lo que nosotros somos, entonces nos está diciendo, el don que recibiste, ministralo a los demás para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y nuestros cuerpos,
que pertenecen a Dios, déjame decirte, nos dice, sean buenos administradores. ¿De qué? De cada día que Dios te da. Sé buen administrador del don que Dios te ha dado. Sé buen administrador, úsalo para la gloria de Dios y solamente para la gloria de Dios. Estamos hablando de la multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir que tiene muchas formas. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo vemos la multiforme gracia de Dios? Mis hermanos, fíjense en el don que cada uno de nosotros hemos recibido. Ese don, en singular, cuando es la salvación dada por Dios, te voy a decir qué es el don o cuál es el don. Fíjate tú, el don recibido de la multiforme gracia de Dios está basado en el poder, está basado en la sabiduría, está basado en lo que respecta al mensaje de salvación, está basado en la santificación, está basado en lo que es la justificación y muchas cosas más que Dios nos ha dado con un propósito. Hay un propósito en la vida del creyente. Ofrecer sacrificios de justicia ante Dios basado en la verdad es para que en todo sea Dios glorificado. En todo sea Dios glorificado. Por eso dice allí en el Salmo 5, confíen en Dios, confíen en Jehová, confíen en Él. Lo dice Pablo a los romanos, de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Algunos tienen miedo cuando escuchan la palabra sacrificio. Y sí, es un sacrificio. Es un sacrificio porque van a haber familia nuestra que no va a querer, ni les va a encantar lo que ¿qué pasó? Ahora cambiaste de religión. Es un sacrificio tener que decir no. Y ustedes dirán, ¿qué me está diciendo? No, espérate, no te hagas tanto el santo o el santulón que después diga, ¿cómo se atreve el pastor a hablar una cosa así? Pero estamos en la carne. Es un sacrificio tremendo tener que decir no a esto, no a esto, no a esto, para satisfacer a este Dios. Confíen en el Señor. ¿Qué es lo que Dios proporciona? El Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Aquellos que vengan en contra tuya, en contra tuyo, en cierta manera lo que Dios está diciendo, deja que vengan. Porque van a tener que pasar por mí. Mis hermanos, yo no he visto a alguno que le doble el brazo a Dios. Atrévete. Gloria al Señor. Atrévete a hacerlo. Oh. Dios proporciona anchura. Y lo que nos está diciendo es esto. No huyas más. No tienes por qué huir más. David, deja de huir. Te voy a poner en camino ancho ahora. Yo sé que la espada no se va a apartar porque eso va a quedar. Pero te voy a hacer caminar por camino ancho. Mi hermanito, mi hermanita, deja de huir. Y usted dirá, ¿en qué sentido? Estás huyendo de lo que es, de los enemigos de Dios. Estás huyendo cuando Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. No te voy a desamparar. Vas a recibir lo que mereces por lo que hiciste, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y una de las cosas lindas con respecto de Dios en ese camino que ensancha, nos dice esto: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Hay libertad. Hay libertad. Libertad del miedo, libertad del temor. Libertad de lo que el hombre pueda hacer. Tercero, versos 6 al 8. Nos dice lo siguiente: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, tu luz, la luz de tu rostro. Vean esto: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién nos va a mostrar el bien? ¿Quién nos va a mostrar el bien?
esos muchos que preguntan esto no lo conocen personalmente a Él. Estos tienen deseos de vernos destruidos, de vernos sufriendo, de ver su venganza ejecutada en nosotros. Estas personas se asocian, se multiplican porque se asocian con otros y preguntan por igual o están declarando: no hay para él, como vimos en el salmo anterior, no hay para él salvación o para ella salvación. No hay. Quiero terminar con esto. ¿Qué significa la luz de su rostro? ¿Qué significa la luz de su rostro? Mis hermanos, ¿sabes? Te quiero decir una cosita. A veces que nosotros pensamos, y esto es lo que he estado meditando y tan contento con el Señor, que de estar a la madrugada estando en la presencia suya en toda esta semana, ya va para 2 semanas, y de estar allí en esa quietud, y estar allí derramando lágrimas, y estar allí diciendo: Señor, qué lindo que eres, qué bueno que eres. Porque mis hermanos, cuando uno pasa ese tiempo de oración, y te voy a decir algo, cuando tú empiezas a hablar con Dios, empiezas a leer su palabra. En un momento estuve orando por 1 hora y 45 minutos sin parar, así. No me estoy dando de súper creyente ni nada por el estilo, no, por favor, no, eso es lo que menos quiero que ustedes presten atención. Lo que te quiero decir es esto: cuando uno está en la presencia divina de Dios, uno tiene ganas de hablar con el Padre, de expresar su gratitud. Mis hermanos, no se convierte en una oración de 2 minutitos, 3 minutitos. Ay, Padre, bendíceme. Mañana nos vemos a la misma hora. Gloria a Dios, amén, amén. Y al siguiente día la misma cosa. No estoy hablando de ese tipo de oraciones. Estoy hablando de oraciones donde tu corazón está gimiendo por estar delante de su presencia. Y mis hermanos, cuando estamos viendo aquí que está hablando del rostro de Dios, estamos hablando de una persona como hacía Moisés, que decía que hablaba cara a cara con Dios. Porque Moisés estaba delante de la presencia de Dios. Fíjense en ustedes que cuando empezamos a mirar lo que representa, Dios le dijo a Moisés diciendo: mira, yo quiero que tú bendigas al pueblo de esta manera. Y allí en número 6, ustedes lo pueden buscar después en su casa, versículo 23 al 27, dice esto: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¡Wow! Qué lindo ver a una hija, a un hijo de Dios que está: oye, Señor, te lo suplico, Dios de mi justicia. Y qué grande, Señor. Tenemos que darle gracias a Dios que... Te voy a decir algo. Ustedes dirán: pero este está chiflado. No estoy chiflado. Dile a Dios: gracias, Señor, por disciplinarme. Gracias, Señor, por corregirme. Gracias por castigarme. Dale gracias. ¿Sabe por qué? Porque está mostrando que te ama. Dios al que ama lo castiga, lo disciplina. Dale gracias cuando Dios te está corrigiendo. No huyas, porque eso quiere decir que Dios te está amando. Y cuando estamos delante de la presencia de Dios, buscando su rostro, de decir: gracias, Señor, tu rostro, que recibamos ahora la bendición de Dios, porque, Señor, te anhelamos, te deseamos. Significa que nos salva. Significa bendición y que está guardando su favor, su protección, porque Dios está velando sobre nosotros. Una de las bendiciones más grandes que podamos tener es que somos hijos suyos. ¿Te has dado cuenta de eso? Puedes decirle a este Dios poderoso: mi papá que está en los cielos. ¡Wow! Ese es nuestro Padre. Tú diste alegría a mi corazón. Refúgiate en este pensamiento.
Les quiero contar una anécdota con mi hijo Dani. Dani le daba miedo, no sé, veía su sombra y le daba miedo su propia sombra cuando era chiquito. Bien chiquitito. Y por ahí se me aparecía a las 3 de la mañana en la cama y se paraba así delante de mí. Y yo estaba con el ojo ahí medio abierto, yo sabía que estaba parado ahí, que me estaba mirando. Y él estaba así, mirándome a los ojos para ver si yo iba a despertar. ¿Por qué quería verme con los ojos abiertos? Porque necesitaba escuchar de su padre, todo está bien. Todo está bien. Y yo decía, yo voy a ver hasta cuánto tiempo se va a pasar este niño ahí parado. Y les voy a decir una cosa, 1 hora. Y Dani estaba parado así todavía, parecía que estaba hipnotizado. Es persistente este muchacho. Y pasaba después 1 hora y media. Y ahí seguía, no se movía de su lugar, yo no sé cómo hacía. Pero yo quería saber hasta dónde iba a dar. Hasta que finalmente el sueño lo vencía. Y 2 opciones, o se iba a su cuarto, a su cama, o se acostaba en medio de nosotros dos. Todo depende del miedo que tenga. Pero ¿por qué le estoy contando esto? Porque ese niño necesitaba ver los ojos abiertos de su papá. Porque estaba inquieto, había algo que lo estaba molestando. Quizás era un mal sueño, no sé. Pero estaba esperando. Y mis hermanos, los ojos de Dios están abiertos de día y de noche por toda una eternidad. Cuando nosotros estamos angustiados, créanme que Dios no está así con el ojito como mirando hasta cuándo te vas a quedar ahí paradito. No, Dios está con sus ojos abiertos y su oído está pendiente, está diciendo, yo te escuché y yo voy a tomar acción. Y por eso nos dice el salmista David, fíjense ustedes, está diciendo allí en el versículo número 2, está hablando la palabra Sela, en el 4 está hablando de Sela también, y nos está diciendo Sela, quiere decir lo que es un crescendo en la música, tiene que ir creciendo, es algo en el cual nuestro corazón está viviendo, la música está suavecita, pero va acrecentando, va tomando otro tono, va tomando un tono de alegría, va tomando un tono de victoria, porque mis hermanos, ahora los músicos están poniendo allí, tú diste alegría a mi corazón, Señor. Tú me llenaste de alegría, mayor eres tú que todos estos que abundan en su grano y en su mosto. Y entonces, basado en la alabanza, mis hermanos, qué lindo, Ernesto, los cantos, porque fíjense ustedes, levanto mis manos cuando no tenga fuerza, nos dice allí que una de las cosas, uno de los beneficios, de las bendiciones que podemos llegar a tener, es esta: en paz me voy a acostar. ¿Y qué más dice allí? Y así mismo que voy a dormir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me haces vivir confiada. Alaba al Señor. Alábalo en todo tiempo. No es fácil, pero podemos aprender en tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación. Este Dios está con nosotros. En tiempos de enfermedad, Dios va a estar con nosotros. Y sabes, por último, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Y te voy a decir por qué. Porque este Dios cuida de nosotros. Este Dios está velando por nosotros. Y aún nos dice que Él vino a quitarnos el temor de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, dice, ya lo quitó. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día. Y mis hermanos, así yo tenga que morir, eso no quiere decir que Dios me dejó a merced, derrotado. No, mis hermanos, es que algún día hay un día para nacer y hay un día para morir. Y hay un día para morir. Pero Dios venció la muerte, porque así como su Hijo ascendió y está a la diestra de Dios Padre, nosotros, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice, en un cerrar de los ojos en esta tierra, ausentes del cuerpo, presentes con Dios. Presentes con Dios. Por
Por eso Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es Dios que venció. Y es Dios quien en este momento quiere transmitirte esa paz. Este Salmo 4 es un canto. Cuando llegues a tu casa, canta, alaba al Señor. Oye Señor mi clamor. Tú me diste alegría, tú me diste paz. ¿Estás listo, lista para recibir eso en este momento? Yo no sé por qué situación puedes estar pasando, pero te quiero decir algo. Dios tiene todo bajo control. Parece que no, pero Dios tiene todo bajo su control. Y en este momento quiere que tú descanses y dejes de huir y escaparte. No huyas más. Y en este momento declara victoria y alegría en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Infinitas gracias. Porque tú has vencido, nosotros hemos vencido. Porque tú eres la vida, nosotros tenemos tu vida. Gracias, bendito Dios, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino uno de amor, poder y dominio propio. Y Señor, hay veces que no nos damos cuenta del regalo maravilloso de la vida, no solamente eterna, pero la vida en abundancia que nos has dado a través de tu Santo Espíritu. Que vivamos bajo la verdad de tu palabra y no bajo sentimientos. Si me siento bien, es que tú escuchas. Si me siento mal, es que no escuchas. Y no, Señor, tú estás escuchando en todo momento. Y por eso, Señor, aquellos que están pasando por dificultades, por tristeza, por algún gran dolor, que en este momento, en el nombre precioso de Cristo Jesús, declaramos que estamos libres del temor y de todo aquel mal que quiere acecharnos. Y te pedimos, bendito Dios, que tú eres el Dios el cual nos invitas y nos dices que tuya es la venganza y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Señor, pues entonces descansamos y podemos acostarnos a dormir en paz y en quietud, porque tú estás trabajando a favor de aquellos que venimos con el corazón contrito y humillado ante ti, llorando, gimiendo, para que nos escuches. Te doy gracias por el tiempo de ayuno y oración que vamos a pasar ahora. Y te ruego y te suplico nuevamente por todos aquellos que van a regresar a sus hogares, que tú los lleves con bien. Si van a sus trabajos, llévalos con bien. Y que este día sea un día para glorificar tu nombre en todo sentido. Te damos gracias por la alabanza y el grupo, Señor, que han venido en este día dispuestos a adorarte. Y gracias, bendito Dios. Gracias por cada persona que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Y por último, si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús, que hoy pueda ser día de salvación. Te damos tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Señor, te bendiga. Nuevamente, para aquellos que están interesados en el campo deportivo en algún área, vamos a compartir en 5 minutos nada más un poquitito el proyecto y nos vemos esta noche con el favor de Dios a las 7, si Dios lo permite.